conversando de este tema, que por cierto es el tema de contingencia. Yo lo he dicho en otras charlas y en otros seminarios, nunca pensé de que los constitucionalistas íbamos a ser como cool. Así que simplemente decirles de que el objetivo es poder tratar tres puntos centrales en la parte que me toca a mí, ¿ya? Que es qué es la Constitución, cuáles son sus partes, cualquier Constitución en términos simples, ¿cierto? Cuáles serían los principales temas que trata nuestra Constitución vigente y cuáles, básicamente, de esos temas son los más relevantes, ¿ya? Y respecto a eso me voy a referir a las bases de la institucionalidad, a los derechos fundamentales, a de qué manera se reforma la Constitución y a la importancia del principio de separación de poderes. Primero, ¿qué es una Constitución? ¿Cierto? Me imagino que muchos de ustedes, y hago quizás la prevención también, ya están relacionados con la Constitución, así que perdonen de repente por lo básico, pero me parece que es importante poder tomar ciertos puntos como centrales, ¿ya? Como cierta base en base a lo cual vamos a discutir y en base a lo cual también la Nati va a plantear qué es lo que está pasando con el proceso constituyente. Si tuviéramos que definir una Constitución, uno podría dar una definición que es jurídica y una definición no jurídica, ¿cierto? Una definición no jurídica sería decir que la Constitución es una suerte como de planteamiento de las reglas del juego, ¿ya? Reglas del juego que tienen que ser claras para que los jugadores, que finalmente somos nosotros, ¿cierto? Las personas, las asociaciones, el Estado, tengan claridad de cuáles son esas reglas del juego para poder desempeñarse. Si uno tuviera que dar una definición jurídica, uno entendería que la Constitución es una norma, ¿ya? De rango superior, en virtud de la cual se estructura y organiza el poder del Estado y se limita ese poder para así garantizar los derechos y libertades de las personas. Esta definición es bien importante porque va a ser transversal respecto de varias cosas que voy a estar diciendo durante estos 25 minutos, ¿ya? Una norma, ¿cierto?, de rango superior, en virtud del cual se estructura y organiza el poder y se le limita para garantizar los derechos y libertades de las personas, ¿ya? Adicionalmente, las constituciones tienen reglas o principios que son básicos y que inspiran el ordenamiento jurídico. Y cuando me refiero a ordenamiento jurídico, me refiero a todo tipo de normativa, ¿ya? Leyes, es decir, que son rango inferior a la Constitución, y norma que es inferior al rango legal, ¿cierto? Como serían, por ejemplo, las ordenanzas municipales, las circulares del Servicio de Impuestos Internos, los decretos supremos, etc. ¿Ya? Son las bases que rigen el orden político, mínimos para regir la vida en la sociedad, garantías del Estado, garantías como límite a la acción del Estado y otros ciudadanos. Acá, no sé si hay algún abogado aquí dentro de la sala, hay varios abogados. ¿Te suena esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Te suena? La pirámide de Kelsen, ¿cierto? Esto lo digo porque básicamente los abogados siempre como que miran esto y dicen, ah, ya me acuerdo algo constitucional, que eso es súper táctico, digo, porque así partimos de ciertas bases, ¿verdad? Esto es lo que se denomina la pirámide de Kelsen y básicamente esto representa lo que les acabo de decir, ¿verdad? La Constitución está en la punta, ¿cierto? O sea, en la cúspide. Y abajo de la Constitución están las distintas normas que tienen distinto rango normativo, ¿ya? Que son las leyes interpretativas, leyes orgánicas, hasta las leyes ordinarias son normas que tienen rango legal, es decir, se discuten en el Congreso. Todo lo que está abajo de las leyes ordinarias, decreto supremo y decreto, ordenanzas y circulares, son normas que es de rango infralegal, es decir, salen desde la potestad reglamentaria del presidente, o bien en el caso de las ordenanzas, salen de las municipalidades, o en el caso de las circulares, salen de las superintendencias, o salen también del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las distintas leyes que tienen distinto quórum? Esto también ha sido materia y objeto de debate, ¿cierto? Denominadas leyes supramayoritarias. La diferencia que hay entre estas distintas leyes es que tienen distinto quórum para su reforma y eso depende fundamentalmente de la materia que tienen, ¿ya? No voy a entrar en detalle en cada una, pero simplemente señalar que las leyes orgánicas constitucionales buscan básicamente complementar ciertos temas que tiene la Constitución. Como la Constitución no puede ser una guía de teléfono, ¿cierto? Sino que la Constitución tiene reglas o principios que son básicos, algunos aspectos que trata la Constitución son complementados por leyes orgánicas. Entonces, ¿qué es lo que pensó finalmente el constituyente? Decir, mire, la idea es que no por vía legal se termine, comillas, reformando la Constitución y por lo tanto va a tener un rango distinto, un quórum distinto para su reforma. Ejemplo de eso, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, que determina la manera en que básicamente se hacen las elecciones, entre otras leyes orgánicas. Y leyes de quórum calificado también tienen un quórum distinto, un poquito más bajo que las leyes orgánicas, y que también tratan materias que son centrales en la Constitución. Por ejemplo, el Decreto Ley 3500, que trata y que crea el sistema previsional, ¿cierto? Donde se establecen las AFP, donde se crea la Superintendencia de Pensiones, eso tiene ley de quórum calificado. Pero la mayoría de las leyes son leyes comunes, leyes ordinarias que requieren un quórum de aprobación, que es la mayoría de los miembros presentes de los diputados y de los senadores, ¿ya? Como satélite, ¿cierto? Ustedes ven ahí los tratados internacionales y los decretos con fuerza ley y decretos ley. ¿Y eso por qué es así y por qué no está dentro de la pirámide?
Básicamente porque va a depender de la materia que trate el tratado internacional, es básicamente el quórum que va a tener de aprobación. Por ejemplo, un tratado de libre comercio tiene una aprobación de quórum de ley simple, pero un tratado internacional, ¿cierto?, que trate sobre derechos humanos va a tener un rango superior. Y por eso está como satélite, no está metido dentro de la pirámide. Lo mismo pasa con los decretos con fuerza ley y decretos ley. Por ejemplo, el que acabo de nombrar, ¿cierto?, el decreto ley 3500 que establece el sistema tradicional, es un decreto ley, pero tiene un rango que es más alto. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que tiene un rango de quórum calificado, ¿ya? Eso en términos simples respecto de cómo se configura cuando uno habla y los abogados hablamos del ordenamiento jurídico, uno entendería más o menos qué es esto, ¿cierto? La Constitución es la copia, las distintas leyes y otros cuerpos normativos que son inferiores a las leyes, pero que también obligan, ¿cierto? Ahora, habiendo aclarado un poco qué es la Constitución y cuál es básicamente su rol, ¿cierto?, en términos del ordenamiento jurídico, ¿qué partes tiene una Constitución? ¿Ya? Si uno tuviera que diseñar una Constitución de cero, ¿ya?, ahora que está de moda hacer una Constitución desde cero, ¿cierto?, ¿qué partes tendría una Constitución? ¿Ya? En principio, para poder diseñar una Constitución uno pensaría en dos grandes partes. Yo sé que soy abogada y entiendo que hay tres partes, pero básicamente en principio son dos, pero ya voy a explicar por qué está la tercera parte incorporada. Pero si uno tuviera que pensar en una Constitución de cero, uno pensaría en dos grandes partes, ¿ya? Una parte orgánica y una parte dogmática, ¿ya? La parte orgánica, acá recuerdo la definición que di hace un rato respecto a Constitución: norma de rango superior, en virtud del cual se organiza y estructura el poder del Estado y se le limita, ¿cierto?, para así garantizar los derechos y libertades de las personas. Esa es básicamente la parte orgánica, la estructura y la organización del poder del Estado, ¿ya? La parte orgánica básicamente trata, como su nombre lo dice, todo lo que son las atribuciones de las distintas partes del poder del Estado. Por ejemplo, en nuestra Constitución, el capítulo de gobierno, el capítulo de Congreso Nacional, el capítulo de Poder Judicial, Contraloría, Banco Central, ¿cierto?, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, todo lo que es la parte orgánica, ¿cierto?, la parte institucional. Esa organización y esa estructura está en esta primera parte, que es la parte orgánica de la Constitución, ¿ya? Y la segunda parte es la parte dogmática, ¿ya?, que básicamente consiste en los derechos y deberes fundamentales, que en el caso de la Constitución chilena están tratados en un artículo específico, que es el artículo 19, que trata 26 derechos, 26 numerales que tienen contenido 26 derechos. Parte de esos derechos los vamos a ver ahora en unos minutos más, ¿ya? Originalmente las constituciones, si uno piensa en constituciones modernas, la primera constitución escrita moderna, que es la de Estados Unidos, parten con la parte orgánica, ¿ya? El entendido o el entendimiento que había era decir, si yo organizo bien la parte orgánica, no necesito resguardar derechos fundamentales, porque si ordeno bien la parte de estructura del poder, no necesito resguardar los derechos fundamentales porque ahí ya se estarían resguardando. Sin embargo, eso queda atrás, digamos, casi de inmediato. Y en el caso de la Constitución norteamericana se agregan las llamadas enmiendas y así nacen, digamos, o se incorporan los derechos fundamentales y eso se empalma con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano y así, digamos, la parte orgánica ha sido parte de las constituciones ya desde 1780 en adelante. ¿Y por qué básicamente digo que hay una tercera parte, pero que no es, comillas, esencial, porque no están todas las constituciones? La tercera parte está incorporada en la Constitución chilena, que se denomina como la idea de derecho, ¿ya? Y que quiere decir, básicamente, una parte de la Constitución que trata los principios o reglas generales, ¿verdad?, principales, que permiten interpretar la Constitución en su conjunto, ¿ya? Hay constituciones que lo tienen como una suerte de preámbulo, ¿cierto?, la Constitución norteamericana, que es una especie como de declaración, ¿cierto?, que dice por qué se está haciendo la Constitución y qué es lo que se espera de ella, pero no tiene fuerza normativa, es decir, no es norma, no está dentro del articulado. En el caso de la Constitución chilena, nosotros tenemos esa idea de derecho, esos principios fundamentales en el capítulo primero de la Constitución, que son las bases de la institucionalidad y son normas porque parte con el artículo primero, ¿ya? ¿Por qué digo que eso no es una parte esencial de todas las constituciones? Porque, por ejemplo, la Constitución del 25, que fue la que antecedió a esta Constitución, no tenía esa parte, ¿ya? Era una constitución que se denominaba como una constitución neutra, ¿ya? Por tanto, básicamente esta parte se agrega en algunas constituciones, pero no es una parte que uno podría denominar como esencial, ¿ya?, de la Constitución. Si uno tuviera que plantear la Constitución en números, ¿ya?, uno podría decir que la Constitución del 80 original hasta ahora, básicamente, ha cambiado bastante, ¿cierto? Si uno tuviera que pensar en números de esta Constitución y tratar de reducirlo o escanearlo, ¿cierto?, pensar en un esqueleto de esta Constitución, uno podría reducirlo o traducirlo de la siguiente manera. Es un documento, ¿cierto?, es una norma que contiene 15 capítulos,
¿ya? Que lo vamos a ver uno por uno, no se preocupen, no en detalle, lo vamos a ver uno por uno, pero los titulares, para que tengamos una idea más o menos clara de cuál es el esqueleto. 15 capítulos, 129 artículos, ¿ya? Ha tenido más de 40 reformas, incluyendo la reforma del año 1989 y la reforma del año 2005, reformas que son importantes porque fueron reformas que modificaron sustancialmente el texto de la Constitución, ¿ya? Si uno tuviera que mirar la Constitución del 80 con control de cambio, se vería que estaba ya entera. Entonces, la Constitución del 2005 fue tan relevante que se le cambió la firma, y es ahí, digamos, esta frase que es bastante conocida del expresidente Ricardo Lagos, donde plantea de que desde el 2005 tenemos una Constitución democrática, de alguna u otra manera legitimando el ejercicio, legitimando el ejercicio de la Constitución, ¿no es cierto? Más de 40 reformas, lo cual ha implicado 219 modificaciones a la Constitución. Esos son los números centrales, ¿cierto? 15 capítulos, 129 artículos, más de 40 reformas, incluyendo estas dos, y 219 modificaciones en total. ¿Qué contiene la Constitución? ¿Ya? Esto es lo que les decía antes, ¿verdad? El esqueleto de esta Constitución. Tanto esta lámina como la siguiente, vamos a ver punto por punto cuáles son los distintos capítulos que tiene la Constitución, como para tener una idea, ¿cierto? Una aproximación a lo que dice la Constitución chilena. Primer capítulo, las bases de la institucionalidad, al que ya me referí anteriormente, que contiene esta especie de idea de derecho y que vamos a ver algunos principios que son básicos de ese capítulo. Segundo capítulo, la nacionalidad y ciudadanía, que responde a la pregunta de quiénes somos chilenos, ¿cierto? Y qué extranjeros, digamos, pueden votar y quiénes son ciudadanos, ¿ya? Nacionalidad y ciudadanía. Tercer capítulo, derechos fundamentales. Estos 26 numerales, también vamos a ver algunos, que contiene 26 derechos fundamentales dentro de ese capítulo y que básicamente establece algunos deberes al final, ¿cierto? Capítulo cuarto, gobierno, ¿ya? Capítulo quinto, Congreso Nacional, que señala que está configurado por el Senado y por la Cámara de Diputados y establece también cómo se tramita la ley, ¿ya? La respuesta, digamos, a la pregunta de cómo se tramita la ley está en este capítulo. Poder Judicial, el capítulo sexto. ¿Qué es lo que hacen los tribunales de justicia? El principio de independencia judicial, eso está en el capítulo sexto. Capítulo séptimo, el Ministerio Público, ¿ya? Que como todos sabemos, la Fiscalía, ¿verdad?, persigue hechos constitutivos de delito de manera objetiva. ¿Cómo se nombra el fiscal nacional? Eso está resuelto acá. Capítulo octavo, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se nombran los ministros del Tribunal Constitucional? ¿Y cuáles son las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional? Capítulo 9, justicia electoral y sistema electoral, finalmente, servicio electoral y justicia electoral. El capítulo 10 trata la Contraloría, cómo se nombra el Contralor y cuál es la función que tiene la Contraloría, que es bastante importante porque no solamente controla la legalidad de los actos del Ejecutivo, es decir, del Gobierno, sino que también controla el uso de los recursos públicos. Capítulo 11, Fuerzas Armadas. Capítulo 12, el Consejo de Seguridad Nacional, que hoy día tiene bastante menos atribuciones que las que tenía la Constitución del 80 original, uno de los elementos centrales que se cambiaron en la reforma del 2005. Capítulo 13, el Banco Central, ¿cierto?, que cumple un rol extremadamente importante, especialmente, digamos, la determinación de su autonomía es muy relevante. Capítulo 14, Gobierno y Administración Interior del Estado, que básicamente trata como los titulares de lo que sería la administración interior. Por ejemplo, en las municipalidades, ¿ya? O por ejemplo, los gobernadores regionales. Para poder incorporar los gobernadores regionales que modificaron o reemplazaron a los intendentes, ¿verdad? Elección que vamos a tener, como va a decir la Nati más adelante, en octubre, ¿cierto? La primera elección de gobernadores regionales, hubo que modificar este capítulo, ¿ya? Y finalmente, las normas que establece cómo se reforma la Constitución. Cómo se reforma esta norma de rango superior está establecido en el capítulo 15, ¿ya? Que también vamos a ver algunos elementos de detalle de eso, ¿ya? Por tanto, si tenemos que pensar en cómo estructurar la Constitución en términos de hacer un escáner o un esqueleto, uno pensaría, ¿cierto?, en estos 15 capítulos que tratan estos 15 temas. Entonces, entremos al detalle en algunos aspectos fundamentales de la Constitución. Como les había anunciado inicialmente, la idea es tratar las bases de la institucionalidad, ¿verdad?, en términos bastante generales, los derechos fundamentales, el principio de separación de poderes y cómo se reforma la Constitución, ¿ya? Como les decía anteriormente, las bases de la institucionalidad es el capítulo primero de la Constitución y trata esta idea de derecho, estos principios o reglas generales que permiten interpretar la Constitución en su conjunto, ¿cierto?, que hace que la Constitución sea un todo armónico. La Constitución no es un conjunto aleatorio de normas que uno va agregando en la medida que vaya considerando que hay ciertos temas que son relevantes y que tienen que ir en la Constitución, sino que necesariamente tiene que tener una lógica y una coherencia. Como todo texto, tiene que tener sentido, ¿cierto?, lo que dice el principio, lo que dice el medio y lo que dice el final. Eso es relevante también para algo que probablemente va a tratar la Nati en términos de esta votación de 2/3 respecto de las partes o bien respecto del todo, ¿ya? Esto básicamente apunta precisamente, digamos, a ese tema.
¿Qué base de la institucionalidad encontramos? Bueno, lo primero que hace la Constitución es tratar el rol de la persona en la sociedad. Lo primerísimo que pensó, digamos, la Comisión Ortúzar fue pensar, digamos, en cuál era el rol que tenía la persona dentro de la sociedad. Y lo primero que hace la Constitución, artículo primero, inciso primero, es decir que las personas nacen libres, iguales y dignidad de derechos. Eso es lo primero, ¿ya? La persona al centro de la sociedad. Inmediatamente, ¿cierto?, lo que hace el constituyente en el inciso segundo es decir, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Por qué hace eso? Porque parte de una lógica, que es decir, la persona, ¿cierto?, es el centro de la sociedad, pero la persona no se basta a sí misma y requiere de otros, ¿verdad?, para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? ¿Con quién, o básicamente va a satisfacer sus necesidades en principio? La sociedad necesaria, que es la familia, ¿cierto? Pero la familia tampoco basta. Y es por eso que inmediatamente lo siguiente es referirse a las asociaciones o a los cuerpos intermedios, los llamados cuerpos o grupos intermedios, ¿cierto? ¿Y de qué manera lo hace, básicamente, la Constitución? Es decir, que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para el cumplimiento de los propios fines específicos. Es decir, en términos bien simples tenemos a la persona en el centro, la persona no se basta, se requiere la familia, pero la familia no es suficiente y nosotros requerimos de asociaciones, colegios, ¿verdad?, universidades, trabajo, ¿verdad?, sindicatos, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes de fútbol, distintas asociaciones para poder satisfacer nuestros distintos intereses, ¿verdad?, y también para poder satisfacer nuestras distintas necesidades. Y es así como la Constitución finalmente pone a estas asociaciones, que son creaciones finalmente del ser humano, como una extensión del ser humano. Por eso dice el Estado reconoce y ampara al grupo intermedio. Y luego de eso, ya el inciso cuarto trata cuál es el rol del Estado. ¿Y cuál es el rol del Estado según la Constitución? Estar al servicio de la persona humana. El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común. El Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y el rol que tiene que cumplir el Estado respecto a la persona es estar al servicio de ella y promover el bien común. ¿Y de qué manera define la Constitución el bien común? De una manera bastante simple. No lo dice de manera literalmente así, pero dice el bien de la persona en sociedad. No es el bien del colectivo, de todos juntos, sino que es el bien de la persona en términos individuales, dentro de una sociedad, ¿ya? Esa es la manera que se define el bien común y esa es la finalidad que tiene el Estado, promover ese bien común, promover el bien de la persona en sociedad, ¿ya? Tratando de evitar el riesgo del utilitarismo, si uno pensara en la suma de bienes individuales, y también tratando de evitar el riesgo del totalitarismo, pensando en el bien del colectivo, dejando fuera al bien individual. Esos son los tres principios que son centrales y con lo que parte básicamente la Constitución. Luego, ¿qué otros principios fundamentales traen las bases de la institucionalidad? Que Chile es una república democrática, que Chile es un Estado unitario, eso también está en las bases de la institucionalidad, que la soberanía reside en la nación. Para quienes básicamente no están relacionados o familiarizados con el concepto de soberanía, la soberanía quiere decir que es un poder respecto del cual, una cualidad del poder respecto del cual no hay otro poder arriba de él. ¿Qué es lo que trató de hacer la Constitución? Hablar de soberanía nacional y no hablar de soberanía popular. ¿Y por qué hizo eso el constituyente? Básicamente pensando en que la nación es un concepto que es un poco más trascendente que el concepto de pueblo, ¿cierto? La nación, cuando uno en general habla de nación, ¿cierto?, uno piensa que es una especie como de concepto como más grande que el concepto de pueblo. ¿Y eso por qué? Porque la nación considera no solamente los que estamos ahora acá, sino que considera los que fueron, los que estuvieron acá, y los que estarán, ¿cierto? Entonces la soberanía reside en la nación, pero es ejercida por el pueblo, evidentemente, ¿cierto?, a través de elecciones periódicas y a través de plebiscitos y también a través de las autoridades que la Constitución establece. Y se establecen también como límites a esa soberanía los derechos fundamentales. ¿Y dónde están esos derechos fundamentales? En la Constitución, ¿verdad?, pero también en tratados internacionales ratificados por Chile. También otro principio fundamental es el Estado de Derecho, ¿cierto? Eso también está como principio entre las bases de la institucionalidad. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Tema muy simple, es que gobernantes y gobernados se sujeten a las mismas reglas y que ninguna autoridad pueda atribuirse, en un pretexto de circunstancia extraordinaria, otra autoridad o derecho, es decir, limitar el poder. ¿Se acuerdan de la definición inicial? La Constitución es una norma de rango superior, en virtud del cual se organiza y estructura el poder y se limita, ¿cierto?, para poder garantizar los derechos y libertades. Bueno, acá uno puede ver una expresión de eso en el concepto de Estado de Derecho, ¿cierto? Nadie, ninguna autoridad, eso está en beneficio nuestro, ¿verdad?, puede atribuirse otra autoridad de derechos que los que expresamente se le entregan por la Constitución y por las leyes. Y finalmente, como principio también relevante, es la probidad y transparencia. Eso también está como una base de la institucionalidad. Esto se agregó en la reforma constitucional del 2005 y tiene que ver con que los funcionarios públicos tienen que actuar de manera proba, ¿cierto? Y la transparencia, que imagino que alguno de ustedes tiene que haber pedido algún documento por transparencia,
los actos administrativos o los actos que emanan del gobierno. Si uno quiere pedir, no tengo idea, una planilla, por ejemplo, de sueldos de un determinado ministerio, esos actos tienen que ser entregados con transparencia, ya sea transparencia activa o transparencia pasiva. El fundamento constitucional de eso está en este principio, ¿ya? Eso con respecto a las bases de la institucionalidad. Con respecto a los derechos y deberes fundamentales, bueno, acá simplemente recordar, ¿verdad?, que los derechos fundamentales que están tratados en la Constitución son principalmente 26, en 26 numerales en el artículo 19, ¿ya? Esto no lo voy a, obviamente no lo voy a pasar todo, pero simplemente decir que si uno tuviera que estructurar los derechos fundamentales, uno lo estructuraría en 3 tipos de derechos, ¿ya? Estos 26 numerales, si uno lo quisiera dividir, uno los dividiría en 3. Los derechos que son libertades clásicas, ¿ya? Derechos individuales y libertades clásicas, donde el rol del Estado es más bien de abstención. Derechos sociales o prestacionales, donde el rol del Estado es más bien activo, ¿cierto?, donde el Estado se pone con lucas, ¿ya? Y derechos que son más bien del desarrollo, ¿ya? De los primeros tipos de derechos, que son derechos individuales, clásicos, libertades clásicas, ¿cierto?, uno puede encontrar varios. Derecho a la vida, derecho de propiedad y a la propiedad, libertad de emprendimiento, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de enseñanza, ¿cierto? Encontramos varios tipos de derechos ahí que tienen que ver con los derechos o libertades clásicas. De los derechos sociales o prestacionales, que ya tiene que ver con un rol más bien activo del Estado, encontramos menos, ¿cierto? Precisamente porque tiene que ver con una dependencia del Estado de los recursos que tiene en el momento determinado, pero ahí podemos encontrar el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social, que básicamente es el derecho a recibir una pensión, el derecho a recibir una justa remuneración en términos laborales, ¿ya? Y respecto a los derechos del desarrollo, que son derechos más bien difusos o colectivos, encontramos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Evidentemente que hay más derechos, son 26, ¿cierto? No traté los 26, pero si uno tuviera que dividir los tipos de derechos que trata la Constitución, uno entendería que se basan en estos 3 paraguas, ¿verdad? Derecho a libertades clásicas, derecho individual a libertades clásicas, derechos sociales o prestacionales y los derechos del desarrollo, particularmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Algunas preguntas frecuentes respecto a derechos fundamentales, esto lo voy a pasar rápidamente, es decir, primero, si es importante resguardar ciertos derechos y libertades clásicas, porque esto ha sido un tema también que ha estado muy debatido respecto de que la Constitución trata muchos derechos individuales y libertades clásicas en desmedro de los derechos sociales. Y la realidad, evidentemente, es de que los derechos individuales o libertades clásicas implican un rol de abstención del Estado, por lo tanto el Estado no requiere, digamos, incurrir en recursos para poder garantizar esos derechos, y son derechos que no solamente están resguardados por la Constitución, sino que también en tratados internacionales, en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre otros, ¿cierto? Y los derechos sociales o prestacionales son menos, ¿verdad?, en el entendido que es el Estado el que tiene que ponerse con recursos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los tratados hoy día? ¿Qué es lo que ocurre con los derechos que están en tratados internacionales? Ratificados por Chile que se encuentran vigentes, están vigentes esos derechos y forman parte de esta pirámide, ¿cierto?, parte del ordenamiento jurídico. Hay más derechos que lo que consagra la Constitución, más derechos que lo que consagran esos 26 numerales y más derechos que los que están en tratados internacionales. Sí hay más derechos, hay derechos que son de rango legal, como el derecho de los contribuyentes, como el derecho, por ejemplo, de los consumidores, son derechos, o derechos laborales, que son derechos que están en leyes y que no necesariamente están en la Constitución, y por lo tanto, frente a la pregunta de si es necesario resguardar, ¿cierto?, todos los derechos que uno pudiera querer incluir en la Constitución, la realidad es que no es necesario hacerlo en la medida, digamos, de que exista resguardo de estos derechos en materia legal, ¿cierto? Esto lo digo principalmente porque si uno analiza constituciones que son llamadas maximalistas, es decir, constituciones que tratan muchos derechos fundamentales, como la ecuatoriana, como la venezolana, que tienen cerca de 70 derechos fundamentales resguardados, evidentemente que uno se hace una comparación, digamos, de si es necesario poder resguardar esos derechos y además no solamente resguardarlos en el texto, sino que además sean efectivamente garantizados después, que por el hecho que estén en el texto no necesariamente va a estar garantizado. Bueno, ¿cómo se garantizan en Chile los derechos fundamentales, particularmente a través de 3 recursos? El recurso amparo, que resguarda la libertad personal, ¿ya? El recurso de protección, que resguarda fundamentalmente los derechos individuales o libertades clásicas, como el derecho a propiedad, como el libre emprendimiento, y el recurso amparo económico, que resguarda particularmente un derecho, que es el de libre ejercicio en materia económica, que es esta suerte, digamos, de libertad de emprendimiento y la no discriminación arbitraria en materia económica que tiene que tener el Estado. Es decir, el Estado no puede discriminar arbitrariamente en materia económica, digamos, los particulares, y eso tiene un recurso especial garantizado, que es el recurso amparo económico.
Y finalmente, respecto a las preguntas, ¿por qué es importante resguardar el derecho de propiedad? Esto, bueno, me imagino que no tengo que explicarlo con un detalle, digamos, muy desarrollado, pero sí simplemente decir de que el derecho de propiedad, en términos de resguardo, no es propio, obviamente, de esta Constitución, sino que es un derecho que viene resguardado al mismo nivel que la libertad y la igualdad en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Que en la Carta Magna de 1215 se hablaba de un derecho de carácter sagrado. Y de hecho se hablaba incluso del estatuto expropiatorio, diciendo que el derecho de propiedad solo podía ser afectado, digamos, en la medida que se pagara, digamos, como el justo precio. Por lo tanto, no es una cuestión nueva y cómo lo resguarda el derecho, o cómo está resguardado el derecho de propiedad en nuestra Constitución, evidentemente que tiene que ver con un trauma histórico-político, ¿cierto? Del momento en que la Constitución se creó y se redactó, ¿verdad? En términos del detalle que tiene. Pero lo que implica el resguardo del derecho de propiedad propiamente tal, por supuesto, digamos que no es algo que viene de esta Constitución ni de las constituciones chilenas, sino que viene de una larga, digamos, tradición constitucional a nivel internacional. Ya para ir cerrando, el tema de la separación de poderes del Estado. Volviendo, digamos, a la definición original, organización y estructura del poder del Estado, y se limita, ¿cierto?, para garantizar los derechos y libertades de las personas. ¿Por qué es importante la separación de poderes del Estado? Si uno piensa, ¿cierto?, en la estructura y la organización del poder del Estado, del poder como si fuera uno solo, ¿cierto?, uno después inmediatamente hace la bajada y dice, este poder del Estado se divide en distintas autoridades y en distintos organismos, ¿cierto? ¿Por qué se hace eso? Porque se trata de evitar lo que se denomina la concentración del poder, ¿cierto? Entonces yo lo divido, ¿verdad?, los distintos poderes del Estado, precisamente para evitar que exista esa concentración del poder y precisamente también para evitar que puedan existir abusos, ¿cierto? Nuevamente, protegiendo la libertad y los derechos de las personas. Entonces, si uno tuviera que ver cómo se estructura o cómo se divide, cómo se separa el poder, en el caso de Chile, uno lo podría entender dividido en dos: en los poderes clásicos y el poder de control, ¿ya? De los poderes clásicos todos sabemos cuáles son, ¿cierto? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿cierto? Tratado en capítulos separados con atribuciones que son distintas y que se tratan esas atribuciones distintas de tal manera de que un poder se vaya contrapesando con el otro y un poder se vaya fiscalizando con el otro y que no esté concentrado todo en uno solo, ¿cierto? Y acá ustedes pueden ver poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, cuáles son las funciones que cumple cada uno, cómo se nombra, digamos, cada una de esas autoridades y cuáles son las atribuciones o funciones que tienen. Precisamente está el poder de control, ¿cierto?, que es la segunda parte, que en el caso de la Constitución chilena podríamos entender que es la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, ¿ya? Como dije anteriormente, la Contraloría, ¿qué es lo que hace? Controlar la legalidad de los actos del Ejecutivo, es decir, de lo que emana del Presidente de la República, de sus ministros, de los subsecretarios, de los distintos funcionarios, ¿cierto?, y de las autoridades que forman parte del gobierno y del Poder Ejecutivo en general, del gobierno y la administración. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional, que también funciona como un poder de control? El Tribunal Constitucional es un control respecto del Congreso en relación con las leyes que básicamente se están tramitando para evitar de que esas leyes sean inconstitucionales y que se publique una ley que sea inconstitucional. Por eso es muy chistoso, o sea, perdón que me tome la libertad, cuando la gente dice que el Tribunal Constitucional es un órgano contramayoritario. Pues para eso está. El Tribunal Constitucional está precisamente, digamos, para ir en contra de lo que serían las mayorías temporales, no ir en contra de las mayorías temporales, sino que filtrar, ¿cierto?, que esas mayorías temporales no pasen a llevar derechos de minoría, ¿cierto?, que no pasen a llevar derechos de minoría por una mayoría circunstancial en virtud de una ley, ¿cierto? Y ese control lo hace el Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces, si uno tuviera que analizar el poder de control en el caso de Chile, uno entendería que están estos dos organismos, ¿cierto?, la Contraloría y el Tribunal Constitucional. Ahí básicamente están sus funciones: control de constitucionalidad preventivo, tiene un control que también es posterior a través de la llamada inaplicabilidad, y también tiene otras atribuciones como, por ejemplo, resolver cuestiones de competencia y otras atribuciones relacionadas más bien con temas institucionales y ya no con temas necesariamente constitucionales. Y aquí básicamente, ustedes ven ahí está el monito como rayando la cancha. ¿Para qué se hace o por qué existe la separación de poderes? Para evitar la concentración del poder. Es esencial para la democracia, no pueden ser los mismos los que hacen las leyes con los que gobiernan y los que finalmente velan, ¿cierto?, porque eso se cumpla en el caso de conflictos jurídicos como tratándose los tribunales de justicia. Y eso tiene una razón que obviamente tiene que ver con un tema constitucional, pero también tiene que ver con una cuestión que es de sentido común, ¿cierto? Uno cuando piensa en el poder, ¿cierto?, cuando uno piensa en la institucionalidad, uno en el fondo tiene que tener la seguridad jurídica, la certeza, ¿cierto?, que independiente de quien esté en ese poder o en ese rol de autoridad, va a cumplir con las reglas del juego, ¿cierto?, va a cumplir con el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, la manera que tenemos para evitar que pasemos de un poder institucionalizado, ¿cierto?, donde lo que reglan, o mejor dicho, lo que reinan son las reglas,
a un poder personalizado, donde lo que reina finalmente es el personaje que tenemos en el momento determinado. Para evitar precisamente eso es que existe la separación de poder. Para evitar caudillismo es que precisamente existe este principio que es muy relevante poder mantener, independiente cuál sea el sistema de gobierno de que se trata. Y finalmente, el tema de la reforma a la Constitución, ¿cierto? Bueno, esto está establecido principalmente en el capítulo 15, esto ha sido muy debatido y fue como una especie como de antesala de toda esta discusión. Fueron varios temas que salieron, mitos en el fondo, respecto de que la Constitución es imposible reformar, de que no se contemple un mecanismo de reforma a la Constitución que sea adecuado, ¿cierto? De que esta Constitución básicamente tiene cerrojo. La realidad es que existe un capítulo, ¿cierto?, que es el capítulo 15, que trata la reforma a la Constitución. Y esta reforma puede ser total, ¿cierto?, o sea, toda la Constitución, o bien puede ser una reforma parcial. ¿Y dónde se hacen estas reformas? Bueno, evidentemente en el Congreso, por iniciativa, ya sea del presidente de la República, o bien por iniciativa de los parlamentarios, ¿ya? ¿Cómo se hace la reforma? Bueno, a través principalmente de dos tipos de quórums, ¿ya? La iniciativa puede venir del presidente del Congreso, y, en principio, ¿cierto?, para poder reformar la Constitución se requiere un quórum de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. 3/5 de los 155 diputados, 3/5 de los 40 senadores para poder reformar la Constitución, ¿ya? Salvo algunos capítulos, que son capítulos que se consideraron, digamos, delicados, ¿verdad?, de poder reformar, donde se pide un acuerdo mayor y se requiere 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, que básicamente tiene que ver con el capítulo de, por supuesto, bases de la institucionalidad, ¿cierto? Derechos y deberes fundamentales. Se consideró que las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional en su momento también eran esenciales, ¿verdad?, para estos efectos. Tribunal Constitucional y obviamente el capítulo de reforma de la Constitución, ¿cierto? Si pudiéramos reformar el capítulo de reforma de la Constitución con 3/5, entonces no tendría ningún sentido establecer un quórum de 2/3. Acá se ha criticado bastante en términos de que se dice de que estos quórums de reforma son quórums de reforma que no existen en ninguna otra parte del mundo o que son quórums que son muy especiales. Y la realidad es que eso no es así, ya que existen muchos países que tienen quórums de 2/3 o de 3/5 o incluso más. La Constitución norteamericana, por ejemplo, tiene quórums incluso de 3/4. Y hay constituciones, como por ejemplo la Constitución alemana, que tiene quórums de 2/3 para todo, pero tiene incluso algunas cláusulas que impiden ser reformadas, ¿ya?, denominadas como cláusulas pétreas, o sea que no se pueden reformar independiente de que exista unanimidad o no. Por lo tanto, está dentro del estándar y tiene sentido, entendiendo, ¿cierto?, el rol que cumple la Constitución como cúspide, ¿verdad?, de esta pirámide, el hecho que se tengan que llegar a acuerdos más grandes, ¿cierto?, mayores, para poder lograr una reforma a esta norma de rango superior, ¿cierto? Pero eso básicamente es lo que establece la Constitución hoy. Y finalmente, ahora sí, para cerrar, temas que son fundamentales para considerar en una eventual, ¿cierto?, nueva Constitución. La narrativa básicamente se va a plantear cuáles son las distintas etapas que vienen, pero evidentemente que un resguardo al concepto de Estado de Derecho, separación de poderes independiente, cuál sea el sistema de gobierno, igualdad ante la ley, iniciativa exclusiva del presidente de la República, que no lo traté por un tema de tiempo, pero que es muy relevante, especialmente en un sistema como el que tenemos nosotros, un sistema presidencial como el nuestro, y muy importante, la autonomía constitucional de ciertas instituciones. Autonomía constitucional del Banco Central, autonomía constitucional de la Contraloría y un control de constitucionalidad que sea efectivo para poder resguardar, ¿cierto?, que ciertos derechos fundamentales mínimos, que es la parte final de la definición que habíamos dado, ¿verdad?, para garantizar los derechos y libertades de las personas, se puedan mantener. Muchas gracias.